Esta conferencia, Innovar en la planeación para evaluar los aprendizajes esperados, comentaba, es una de las conferencias muy esperadas en este encuentro virtual de evaluación de los aprendizajes y educación socioemocional. Y para no seguir robando más espacio, sobre todo porque tenemos un excelente conferencista, me permito presentar a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga. La doctora, es una persona con mucha experiencia, es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco en España. Se ha desempeñado en todos los niveles educativos, tiene experiencia en diseño curricular, en evaluación educativa, en diseño, instrumentación, implementación, evaluación y seguimiento de procesos en programas educativos. También ha coordinado el diseño de programas de especialidad por las escuelas normales del estado de Guanajuato. Ha participado en el diseño de cursos e implementación de estrategias didácticas y uso de aplicación en ambientes virtuales en el aprendizaje. Ha trabajado en diferentes sistemas educativos en varios países, principalmente en Arabia Saudita e Inglaterra. Y es especialista en diseño curricular del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, mejor conocido como el SABES, aquí en Guanajuato. Actualmente es miembro del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa del Estado de Guanajuato y es directora general del Instituto Especializado en Evaluación y Diseño Curricular y participa como docente en los programas de posgrado de la ENSOG en el doctorado de Administración de la Ibero León. Pues sin más preámbulos, me permito presentar a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga para que nos pueda platicar acerca de este gran tema. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Rosa Irene Sepúlveda Arriaga. Como ya me presentaron, agradezco mucho al licenciado Gerardo por su presentación. Y bueno, pues decirles que me siento muy contenta de estar en este momento con ustedes, compartiendo este espacio académico y este espacio de comunicación. Y decirles que pues decirles nuevamente que es un gusto estar aquí. El poder compartir con el Magisterio del Estado de Guanajuato es enormemente placentero y también es una enorme responsabilidad. Nuestro tema de hoy, nuestra charla, es acerca de innovar en la planeación para evaluar los aprendizajes esperados. Esta charla, maestros, quiero hacerles hincapié en que pues realmente no vamos a ver cosas nuevas, son cosas que normalmente como docentes nosotros manejamos, pero que sin embargo es fundamental que logremos aspectos de reflexión para poder innovar. Bienvenidos todos. Yo estoy desde León, Guanajuato, no sé dónde estén ustedes. Yo estoy desde León, Guanajuato y desde acá les mando un abrazo caluroso, muy virtual. Y también decirles que en este periodo que viene de receso tiene que ser un periodo de reflexión que nos permita, a partir de lo que estamos pasando, realmente trascender lo que hacemos para la mejora. Les voy a presentar primero la ruta crítica de lo que vamos a trabajar en esta charla, y esta ruta pues nos permitirá ir de manera progresiva en este espacio de tiempo que tenemos, platicar con ustedes acerca justamente de la innovación en la planeación para que tengamos mejores resultados en los aprendizajes esperados. En el primer tema, pues la introducción, como ahí lo dice, y nuestro reto actual como docentes de educación básica. En el número 2, innovar, planear, evaluar.
En el número 3, los aprendizajes esperados. En el número 4, evaluar los aprendizajes o acreditar. Y el número 5, lo que no debemos de olvidar de este tema del que nos ocupa. Entonces, volvemos a nuestro tema central de la conferencia, que es innovar en la planeación para evaluar los aprendizajes esperados. Si releemos, maestros, el título de la conferencia, verán que implica una serie de compromisos para nosotros en nuestra práctica docente. El primero, pues, es innovar. Innovar en la planeación y luego evaluar. ¿Y evaluar para qué? Para los aprendizajes esperados, para que haya un mejor logro. De ahí partimos. Este propósito, como les decía, lo más importante, maestros, es que reflexionemos juntos. Nada de lo que vamos a platicar será algo que ustedes no conozcan. Es algo que ustedes tienen presente y es algo también que ustedes realizan cotidianamente. Sin embargo, lo que no siempre realizamos es la reflexión. Entonces, esperemos que después de esta charla nos queden algunos aspectos importantes para que podamos realmente intervenir para la mejora. Y ahí partimos. Cuando hablamos en nuestra ruta crítica, en el punto número 1, que es introducción al tema, fíjense la importancia que tiene el evaluar y el compromiso que tiene el saber evaluar cuando hablamos de los aprendizajes. Y si ustedes se fijan, una de las principales preocupaciones de nosotros como docentes en este periodo es justamente cómo voy a evaluar este periodo en el que no he tenido un contacto directo, presencial, más observable de mis estudiantes. Y justamente este reto que tenemos, maestros, es el que nos tiene que hacer reflexionar acerca de la manera en cómo evaluamos, pero sobre todo cómo intencionamos esa evaluación en la planificación didáctica. Entonces, esta cuarentena, este virus, este coronavirus, que no lo teníamos en nuestras vidas y que ha afectado a todas partes del planeta, tiene que servirnos para que nosotros trascendamos nuestra labor docente y que esta labor docente impacte más y mejor en nuestros alumnos. Les puse por ahí, si ustedes se fijan, ahí en el pie de la diapositiva, les puse el número del acuerdo más reciente que tenemos en evaluación. Este acuerdo, si ustedes lo revisan y lo leen cuidadosamente, se darán cuenta que nos solicita valorar, no nos pide evaluar, ni nos dice acreditar. Sin embargo, tenemos que otorgar una calificación y tenemos que cumplir con el cierre de un proceso, de un trayecto formativo a lo que nuestra sociedad tiene legitimado. Pero ubiquémonos en eso, maestros, que este acuerdo nos pide que valoremos un aprendizaje que se construyó con muchísimas, pero muchísimas condiciones para que esos aprendizajes fueran significativos. Fíjense que por ahí, por las redes sociales, me encontré esta fotografía. Es un meme, que pues, como los muchos que pasan por nosotros en estos días en nuestras redes sociales. Lo que quiero es que lo veamos y que reflexionemos un poquito acerca de lo que implica. Y dice, mamá, ¿por qué reprobamos si tú me ayudaste a contestar mi examen en línea? Y ahí, maestros, es donde primero tenemos que pensar, yo, docente de educación básica, del nivel y del grado y de la asignatura que les corresponda, ¿cómo es que evaluamos? ¿Cómo es posible que haciendo un esfuerzo colaborativo con los padres de familia, con las familias, con las mamás, con los papás, muchas de las veces nuestros chicos no alcanzan a pasar? Quizás sea porque la forma en que evaluamos tendrá que ser replanteada. Aquí, maestros, pues es una ilustración pues, que parece como del siglo pasado, o quizás del siglo XVIII.
Sin embargo, esto sigue latente muchas de las veces, y yo creo que a ustedes como papás y mamás les ha pasado que les han ayudado a sus chicos a hacer la tarea o ayudarlos a hacer alguna presentación y resulta que a nuestros hijos les fue mal. Y entonces decimos, caray, pero si implicó tanto esfuerzo, tanta dedicación, ¿cómo es posible que al final no haya sido aprobado o no haya sido valorado el esfuerzo? Y de ahí partimos, maestros. Vamos a reflexionar y vamos a hacer un examen de conciencia de cómo es que evaluamos. Y fíjense bien, a partir de ahí es que también tenemos que replantearnos cómo es que planeamos, cómo es que planeamos esa mediación didáctica, ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que realmente garantice que haya movilidad de saberes y que haya aprendizajes más profundos y más significativos en los estudiantes. Pues bien, esta pues es nuestra introducción y les digo, es importante el que nos replanteemos, el que de manera seria, formal, maestros, pensemos cómo es que evaluamos y por qué a algunos de nosotros nos ha sido tan complicado poder evaluar en este periodo de tiempo en que no tenemos un contacto directo con los alumnos, pero que sí sabemos que nuestros alumnos han tenido muchos aprendizajes, aunque no sean los aprendizajes de la manera mecánica, lineal, formal, estructurada que tiene el currículum. Eso es algo que tenemos que replantearnos, porque nuestra principal obligación como docentes es que nuestros alumnos tengan aprendizajes y aprendizajes significativos, aprendizajes que sean profundos y aprendizajes que le permitan seguir aprendiendo. Y aquí, maestros, volvemos al título de nuestra conferencia. Decimos que hay que innovar en la planeación para poder evaluar y generar, maestros, generar aprendizajes de los aprendizajes esperados planteados. Si ustedes observan la diapositiva, yo les puse con rojo una parte, dos conceptos, el concepto de innovar y planear, y en el concepto de evaluar puse la mitad y la mitad de rojo y la otra mitad de negro. Y del lado izquierdo les puse a un maestro y del lado derecho, bueno, de mi pantalla, maestros, desde mi pantalla, y puse un estudiante. Fíjense que aquí la responsabilidad y el compromiso del docente es innovar y planear y también evaluar, pero no solamente evaluar los aprendizajes del estudiante, sino también evaluar su quehacer en esa mediación didáctica que debería de provocar aprendizajes. Y la otra parte, maestros, pues los aprendizajes esperados, por supuesto que le toca al alumno. Le toca al alumno, sobre todo porque es a quien van dirigidas las acciones de la escuela. Esta parte es fundamental. Cuando nosotros no generamos aprendizajes en los alumnos, pues difícilmente nos justificamos en las aulas y difícilmente se justifican las escuelas, sobre todo en esta sociedad del conocimiento, donde ahora más que nunca podemos observar que el alumno aprende en donde quiera, aprende en todas partes y aprende en todo momento. La gran diferencia es que en la escuela nosotros intencionamos el aprendizaje para que el alumno sea mejor, para que se forme, para que en ese trayecto formativo él tenga valores definidos para ser un ciudadano útil, para que sea un buen hijo, para que sea un buen esposo, para que tenga identidad y también para que sea feliz, que ahí entra la parte de la educación socioemocional. Entonces, esta parte, maestros, los aprendizajes esperados están diseñados y dirigidos para que el alumno aprenda. Y nosotros tenemos que innovar, tenemos que planear y tenemos que evaluar para que eso suceda. Vamos a ver un poquito de la conceptualización de estos temas. Vamos a ver qué es innovar, maestros. Fíjense que me ha tocado a mí en diferentes momentos, pues que trabajo con docentes en servicio, donde para ellos se les hace como imposible que siendo un maestro multigrado o siendo un maestro de telesecundaria que tiene los 3 grupos,
es casi imposible poder innovar. Y eso no es así, maestros. O sea, aunque sabemos que estos términos relacionados con la calidad y la excelencia educativa tienen que ver con términos administrativos, el término innovar pues nace justamente en el ámbito de la administración y nace, maestros, para generar un mayor recurso económico. Se innova para ser más productivo. Entonces, cuando este término se traspola a la educación, también tiene que ser así, pero no para que a nosotros nos dé un beneficio económico, que a final de cuentas lo será de esa manera si lo vemos desde el punto de vista de la política económica hacia la educación. Sin embargo, aquí lo más importante es que el innovar, maestros, no requiere de una gran tecnología, sino que requiere de una reflexión para cambiar lo que estamos haciendo. El cambiar, aunque sea en una corta medida, provocará que haya cambios. Por lo tanto, o sea, la definición esta que les puse aquí en primera instancia es una definición del diccionario de la REA, de la Real Academia de la Lengua Española, y que dice que innovar es introducir novedades en cualquier cosa, y viene del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades, valga la redundancia. Por lo tanto, innovar es un verbo transitivo, cambiar una cosa introduciéndole nuevas características. Así de simple, maestros. Si yo planifico y he planificado hasta ahorita de la manera en que lo hago, yo no les voy a decir que las copiamos y las pegamos, ni les digo que las hacemos de manera mecánica. Lo que sí les digo es que ustedes reflexionen si la manera en que planifican en verdad les da resultados a sus estudiantes para que haya más y mejores aprendizajes. Por lo tanto, vamos a reflexionar desde nuestra práctica docente. Innovar en la práctica docente, pues quiere decir que tenemos que tener una propuesta novedosa que redunde en un beneficio de un cambio para bien, porque podemos hacer muchos cambios, maestros, pero no innovamos si no es para la mejora. O sea, cualquier cambio que hagamos nosotros en nuestra planificación que realizamos actualmente tiene que ser para la mejora. Si no es para la mejora, maestros, pues entonces hay algo más que tenemos que replantearnos y plantearnos. También hablamos de evaluar. Decimos que para poder, maestros, evaluar, para que haya aprendizajes, tenemos que evaluar con un planteamiento claro y preciso desde nuestra planificación. Tenemos que entender que el término evaluar pues tiene varias connotaciones, que ahorita voy a intentar precisárselas un poco. Pero principalmente, maestros, nosotros los docentes en el aula evaluamos para lograr los aprendizajes en los alumnos. Y la evaluación tiene que estar pensada desde que nosotros planificamos. Pero no es la evaluación, maestros, en general. Es la evaluación específicamente para el logro de los aprendizajes. A esa evaluación, seguramente ustedes ya lo estarán recordando, es la evaluación formativa. Por lo tanto, sabemos que evaluar es un proceso integral, holístico, sistemático, dinámico, científico, continuo y permanente, acumulativo, objetivo, flexible, ético, cooperativo. Pues casi me dirán, ay maestra, pues es que tiene de todo. Pues sí, o sea, la evaluación tiene que ser un proceso amplio, flexible, pero también muy claro. Y algo importante que yo les señalé aquí con rojo es que debe de ser esencialmente cualitativo. ¿Por qué? Porque aunque al final del proceso yo tenga que otorgar una calificación, yo tengo que evaluar el proceso que construyó mi alumno en mi mediación didáctica, no el logro o el acercamiento al estándar que está planteado desde el currículum, sino desde el proceso que con mi respetuosa mediación he logrado junto con mi alumno. Esa es la gran diferencia, que por supuesto, maestros, nuestro coco es que hay que traducirlo en una calificación, pero si esta parte la tenemos clara, nos será mucho más sencillo realizarlo
si tenemos una evaluación normativa y criterial. Bueno, otra cosa importante, maestros, en esta evaluación es que participan todos los actores y todos los elementos para poder dar ese juicio de valor. Ya lo dijimos que en relación al nivel de logro que pretendemos alcanzar. Y de aquí, maestros, pues nos vamos a ir a la definición de planear, que precisamente, maestros, aquí es donde me gustaría que pudiéramos reflexionar. Ya vimos en la ilustración que les puse del inicio del meme, que cómo evaluaremos, maestros, para que hasta a pesar de la ayuda de la mamá, que muy seguramente con toda la intención de apoyar a su hijo o a su hija, pues no logró aprobar. Y si se fijaron en las manos de la mamá, estaba una nota, una calificación, que seguramente es reprobatoria. Y ahora nos iríamos, maestros, a reflexionar realmente en este periodo de tiempo, en este acercamiento diferente a la mediación didáctica, que no fue presencial, pero que sí estuvo presente. ¿No hubo aprendizajes, maestros? ¿No habría aprendizajes significativos? Entonces, lo que tenemos que hacer, maestros, es plantearnos nuevamente cómo es que evaluamos. ¿Y cómo es que evaluamos? Para que podamos traducir esa evaluación a una calificación aprobatoria o reprobatoria. Pues bien, aquí tiene mucho que ver la planeación. Si yo planeo, si yo planifico, que cuando decimos planificar es ir al nivel más concreto, maestros, que realizamos en el aula, si yo planifico de manera correcta, tiene que haber aprendizajes significativos en todos y cada uno de mis alumnos. Eso tiene que ser así. Pero si yo no planeo, si yo no planifico de manera correcta, intencionada y dirigida a mis alumnos, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr porque simple y sencillamente no está intencionado y porque no está dirigido hacia quien tiene que estar dirigido. Vamos a analizar un poquito entonces lo que es planear. Es una herramienta fundamental para impulsar un trabajo intencionado, organizado y sistemático, que contribuya al logro de aprendizajes esperados en los niños o en los estudiantes en general. En esta fase del proceso educativo se toman decisiones sobre la orientación de la intervención docente. Fíjense bien, esto es una parte muy importante. No solamente planifico para mis estudiantes, también planifico para mí, porque en cada planificación que realizo, maestros, yo tengo que irme perfeccionando. Tengo que irme perfeccionando para que cada vez que yo retome la práctica en el aula y que vuelva a hacer la mediación con mis alumnos, yo vaya teniendo más y mejores resultados. No se olviden que a final de cuentas nuestros alumnos son seres inteligentes y ellos aprenden aunque aprenden de maneras diferentes y aprenden con diferentes ritmos. Y justamente la planeación, que ahorita un poquito más adelante vamos a remitirnos a esta parte, la planeación más es en general, maestros, y planificación pues la que hacemos de manera específica, la que nos toca a nosotros, la que entregamos periódicamente para que nos revise nuestro director, para que nos acompañe. Entonces vamos a ver esos elementos. Fíjense bien, desde que iniciamos a planear, nosotros tenemos que tener la concepción de cómo voy a evaluar a mis alumnos. Aquí les puse dos personajes, espero que los vean bien. Y pues ahí les pregunto que quiénes son. Quizás pues por sus caras no los conozcan, porque luego uno en foto solo sale más feillillo de cómo es, pero lo más importante es qué hicieron, qué aportaron. Y voy a remitirme a la evaluación, porque si ustedes recuerdan, nuestra charla se llama Innovar en la planeación para evaluar los aprendizajes esperados. Entonces, si yo voy a hablar de evaluación, vamos a hacer ciertas precisiones, porque voy a evaluar los aprendizajes esperados. Y los aprendizajes esperados, maestros, se refieren a lo que en el modelo tecnocrático eran los objetivos, lo que en algunos otro tipo de modelos educativos que no están centrados en el alumno les llamamos propósitos.
Sin embargo, maestros, cuando evaluamos procesos educativos, la mediación didáctica, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tienen mucho que ver estos dos señores. Les voy a decir quiénes son. Miren, el que está en blanco y negro se llama Benjamín Bloom, que estoy segurita que ustedes ya lo conocían, pero a lo mejor en otra foto. Pero bueno, en esta, muchachos, en esta, maestros, pues es él, ¿no? Es Benjamín Bloom. ¿Qué les voy a decir? Fíjense que la evaluación siempre ha existido desde que el hombre es hombre, desde las primeras tribus. La evaluación ha existido desde que se enseña y se aprende, desde que los padres enseñaban a sus hijos o los maestros enseñaban a sus discípulos. Siempre ha existido, pero generalmente, maestros, era una evaluación sin que estuviera unificada, era una evaluación a criterio de cada quien y dependiendo del objeto que se estaba enseñando. Pues este señor, Benjamín Bloom, fue el primero que introdujo el término de evaluación como la conocemos ahora. No me voy a extender mucho porque no es el objeto de nuestra charla, sino lo que quiero es contextualizarlos. Benjamín Bloom, en 1948, convocó a una convención en Boston, en los Estados Unidos, donde vinieron educadores, psicólogos, varios académicos relacionados con la educación, para precisamente el poder tener una discusión acerca de cómo evaluar. No me voy a ir tan lejos, maestros, en esa convención que duró aproximadamente de 1948 hasta 1956, porque no solamente fue Benjamín Bloom, o sea, nosotros se lo atribuimos a él porque él fue el que encabezaba esta convención. Sin embargo, hubo trabajos de varios años donde resultaron 3 esferas de conocimiento: la cognitiva, la afectiva y la psicomotriz. Y la más desarrollada, la que terminaron más, pues justamente fue la cognitiva. Y ahí, maestros, determinaron una taxonomía para orientar estos procesos educativos. En el área cognitiva, que es la que más conocemos, pues son 6 niveles donde a partir de una serie de verbos nos indica cómo debe de ser el proceso de mediación, que antes le llamábamos proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo debe de ser para que al final haya un producto en concreto. Si ustedes recuerdan, o sea, pues fue cuando nacen los sistemas de evaluación, los sistemas educativos, la teoría de sistemas en general, pero también cuando nace el currículum. Y también se convierte, maestros, en un sistema de control, la evaluación. Porque entonces no nos desviábamos, sino que en un trayecto formativo, a través de un perfil de ingreso y un perfil de egreso, pues daba un resultado en específico, que luego iba a alimentar el otro engrane del sistema. Si hablamos de nuestro sistema educativo, pues preescolar alimenta primaria, primaria alimenta secundaria, y así hasta que pues llega al último nivel. O bien dirán ustedes, bueno, ¿y qué pasa si no termina ese sistema educativo? Pues maestro, pues si se queda en tercero de primaria, se inserta a la sociedad, que es de donde surge el sistema. Entonces los sistemas, maestros, alimentan a las sociedades y también le dan forma. Entonces, en este caso, esta fue su principal aportación de Benjamín Bloom. Yo me atrevo a decir que es una de las aportaciones más importantes hacia la tarea del aula, la tarea del docente, junto pues con el currículum, pero quien nos dosifica, nos articula para que pueda ser operado el currículum, pues es justamente la manera en que se organiza a través ya sea de objetivos, de propósitos, y en nuestro caso de aprendizajes esperados. Entonces, maestros, Benjamín Bloom, no el primero, fue el segundo en utilizar la evaluación formativa. El primero fue Michael Scriven. Él fue, en 1967, él publicó un libro sobre la evaluación formativa, pero no del aula, no del proceso de aprendizaje. Él la planteó, la evaluación formativa, para evaluar los programas educativos y el currículum en sí. Pero a partir de eso, maestros, Benjamín Bloom, todavía no se moría, en 1968 replantea su teoría y él nos menciona que estos objetivos
esta taxonomía de los objetivos planteados a través de verbos que clarifican la acción que debe de tener el docente en el aula, debería de ser más corta, no en trayectos tan largos. Y él planteó en una publicación que hizo que se llama Master Learning, y que además fue retomada, ustedes lo saben, los que han tenido alguna formación con cursos a distancia y cursos online, realmente él es la base para el planteamiento de objetivos. Entonces, él retoma esto que nos dice, que nos planteó Michael Scriven acerca de la evaluación formativa, que tenía la principal característica, maestros, de retroalimentar el proceso que se estaba llevando antes de llegar al producto. O sea, una característica, maestros, que ustedes deben de no perder de vista es que retroalimenta y retroalimenta a todos los actores. La evaluación formativa es fundamental para nuestro quehacer. En alguna literatura ustedes van a encontrar, no como evaluación formativa, pero la van a encontrar como evaluación de logro. Y esta, justamente, si nosotros trabajamos con esta evaluación formativa, es que nosotros podemos tener mejores resultados. Pues bueno, esta era la razón de que les pusiera yo a estos señores aquí. Y bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer, maestros? Vamos a reflexionar un poquito. Fíjense, ya hablamos de la innovación, ya hablamos de la evaluación, y ahora vamos a hablar de la planeación. O sea, ya dijimos que la planeación es una herramienta fundamental porque nos guía, nos orienta hacia dónde vamos. Es la herramienta que garantiza que no nos perdamos en el camino. A mí me gusta ponerles de ejemplo siempre que es como si yo estuviera, bueno, yo estoy aquí en León y si yo quiero ir a México, maestros, ese es mi trayecto formativo. Entonces yo voy a planear cómo es que voy a llegar a México. Ese trayecto, maestros, es el que yo debo de planificar, que lo tengo que tener claro, preciso, conciso, pero además muy reflexivo de cada paso que voy siguiendo para llegar a donde está mi meta. En este caso, maestros, pues son los aprendizajes esperados. Ustedes saben que pues esa es una guía fundamental. Pues un maestro que no sabe qué aprendizaje esperado está trabajando, pues no sabe si va a México, a Guadalajara, a San Diego, o no sé, a Buenos Aires, pues no sabe. O sea, los aprendizajes esperados es nuestro destino, es a donde vamos a llegar. Por eso tiene que estar tan claro que sepamos de dónde salen los aprendizajes esperados, maestros, y cuál es mi atribución al planificar con ellos. Y ahí vamos. Pues los aprendizajes esperados, maestros, es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Le da concreción al trabajo docente al hacer comprobable lo que los estudiantes pueden y constituye un referente para la planificación y evaluación en el aula. Esto es, que no podemos planificar, maestros, si no sabemos a dónde vamos. Por lo tanto, los aprendizajes esperados son los que nos gradúan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se deben de alcanzar, pero no, maestros, en general, sino en específico. Esto es, en cada uno de nuestros alumnos, en todos y cada uno. Y ahí vamos a ver, pero ¿de dónde se encuentran los aprendizajes esperados? Ay, allí me faltó una D. Fíjense, muchachos, fíjense, maestros, los aprendizajes esperados, dirán ustedes, maestra, pues es que eso no lo sabemos pues de cada día, eso pues es nuestra Biblia, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones que nos ayuden justamente a lo que dijimos que era el propósito de esta conferencia, de esta conversación, que es reflexionar. Vamos a ver, los aprendizajes esperados, maestros, es la concreción del artículo 3º constitucional. Es la concreción en el aula de los fines de la educación. Y justamente, maestros, pues surgen ahora de nuestros planes y programas que tenemos actualmente. Aquí yo les puse como ejemplo de los aprendizajes clave, pero me quise ir más allá. O sea, yo les puse aquí los aprendizajes esperados de matemáticas de primer grado, de primaria. Sin embargo, quise hacerles como la alineación. Fíjense bien, la primer columna que tenemos donde dice ámbitos, yo separé
los ámbitos del perfil de egreso, de los 11 ámbitos de los fines de la educación, yo separé pensamiento matemático y pensamiento crítico y solución de problemas. Y ahí viene, maestros, el perfil de egreso que queremos lograr. Y del otro lado, maestros, viene la organización curricular para que yo, docente, pueda operar los programas. Porque estos maestros están en general. Imagínense, pues, por ejemplo, en el caso de primaria, pues son 6 años. Si hablamos el logro del perfil de egreso de secundaria, pues son los 3 de preescolar, son los 6 de primaria más los 3 de secundaria. Entonces, aquí, maestros, ahí vemos dónde están los aprendizajes esperados. Esta alineación, maestros, a mí me permite que yo tenga flexibilidad. Si yo veo el primer aprendizaje esperado, que es lee, escribe y ordena números naturales hasta 100, me estoy refiriendo al grado de primero de primaria. El organizador curricular de segundo orden es número. El organizador curricular de primer orden es el eje y es número, álgebra y variación. Si se fijan, estos que son contenidos académicos están alineados, maestros, a lo que nosotros denominamos competencias. Y las competencias están implícitas en los ámbitos y en los rasgos del perfil de egreso de cada nivel educativo. Por lo tanto, maestros, cuando a mí se me dificulte poder evaluar, cuando estoy muy apegado al contenido, yo tengo que irme a los referentes y a esta alineación que me permita ser más objetivo acerca de cómo aprenden mis alumnos y de cómo se movilizaron sus saberes. Pues bien, esta alineación, maestros, es fundamental que yo la conozca para que el aprendizaje esperado yo pueda dosificarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente, maestros, mis alumnos van en este nivel de conocimiento previo para poder entrar y poder abordar en la mediación didáctica y lograr un aprendizaje significativo del siguiente aprendizaje esperado. Para mí es fundamental otros elementos. Entonces, lo primero era que viéramos, pues de aquí salen, maestros, los aprendizajes esperados, y cuando nosotros decimos que no es nuestra atribución el lograr un mejor ciudadano y lograr los fines de la educación, verán ustedes que el que tiene el atributo, el que tiene la atribución para decir si un modelo educativo, un modelo curricular o un programa de grado o un programa de asignatura funciona, pues soy yo, maestro. Si yo, docente, puedo realmente hacer flexibles los programas, tan flexibles como para que respondan a las necesidades de mis alumnos, es que voy a lograr que ellos aprendan. Aquí, en el punto 4 de nuestra ruta crítica, vamos a hablar un poco de evaluar estos aprendizajes esperados, porque esa es nuestra base, maestros. Nosotros nos basamos en esa planificación que realizamos de manera periódica, sistemática, que realizamos en el trayecto formativo de cada grado escolar o de cada periodo escolar, y de ahí partimos para otorgar una calificación. Que hay muchas cosas importantes, maestros, como para que nosotros podamos realmente hacer una buena evaluación. No nos alcanza para tanto el tiempo, pero de manera general les voy a plantear aspectos que son importantes de entender. En la planificación didáctica, maestros, tenemos 2 elementos básicos. Uno es el marco normativo y el otro es el marco pedagógico. Y los 2 marcos afectan, maestros, al alumno. Y también afectan al docente. Sin embargo, muchas de las veces los docentes no nos evaluamos. Terminamos procesos, creemos que mediamos procesos y no siempre asumimos la responsabilidad de los logros de estos procesos que mediamos con nuestros alumnos. Sin embargo, lo que sí queda claro es que los que son destinatarios de estos elementos, pues son los alumnos. Entonces, cuando hablamos de marco normativo, maestros, habrá muchas cosas que pudiéramos abordar, pero me voy a ir a los aspectos que tenemos en los acuerdos de evaluación y que
y que pues no los cambian pues según va cambiando las necesidades del sistema educativo y también las necesidades de quien concibe esta manera de evaluar. Y en este marco normativo, maestros, nos organizan los trayectos. Si ustedes recuerdan, en el plan 2011, en la RIEP, pues estaban organizados esos trayectos formativos, pues igual, por niveles, pero en el caso del aula estaban organizados por bimestres. Por bimestres, y a partir de los bimestres nosotros íbamos organizando los aprendizajes esperados, ¿sí? Alineados con los contenidos que le correspondían, y de ahí nosotros íbamos haciendo la operación del currículum para el logro de los aprendizajes planteados en el estándar para nuestros alumnos. Entonces, esta parte del marco normativo que corresponde a la acreditación, y fíjense bien, no estoy hablando de la evaluación normativa, porque la evaluación normativa corresponde a otro tipo de características. O sea, la evaluación normativa corresponde más a la norma, no la norma de leyes, sino a la norma en la estadística. Esto es a la media aritmética, o sea, en la media de lo que aprenden mis alumnos, o sea, cuál es el criterio que asumo para hacer una escala de evaluación. Pero ese no es nuestro asunto. Estamos hablando de la norma oficial que regula la manera en que nosotros vamos a evaluar. Hay sistemas educativos pues, que tienen letras y que a final de cuentas también significan la acreditación. O sea, este marco normativo es muy importante, maestros, porque es lo que legitima socialmente el trayecto de formación de un estudiante y no podemos quitarlo, pero también es un apartado que tenemos que reflexionar porque muchas de las veces dañamos con nuestros planteamientos de evaluación, porque no todos nuestros alumnos pueden aprender de la misma manera y no podemos darles la misma escala de acreditación que a otros de nuestros estudiantes. Lo que tenemos que evaluar es el proceso. La evaluación del proceso es la que tiene que determinarnos la calificación. Y eso tiene que estar claro, maestros, en la planificación. La planificación tiene que contener estos elementos y ahorita también lo precisamos. Y en el marco pedagógico, maestros, pues nos toca todo. Ahorita lo especificamos, ahí nos toca evaluar, ahí es donde entra la evaluación formativa. Desde que iniciamos el proceso, desde que iniciamos con un grupo y cada que iniciamos un nuevo contenido a trabajar, también ahí lo tenemos con esta precisión. Sin embargo, fíjense bien la gran diferencia entre el resultado de la acreditación, o sea, socialmente, les digo que es un mal necesario y eso no lo podemos quitar. De hecho, todos los sistemas educativos de nuestro mundo actual se rige por estos términos de acreditación, con algunos más flexibles, otros más laxos, pero todos tienen normas para acreditar y legitimar socialmente los trayectos formativos que realizan en cada país. En el caso de la evaluación, va directamente con el marco pedagógico, con las características del proceso de enseñanza-aprendizaje que dirige el maestro, que intenciona el maestro, que propicia el maestro. Y ahí es donde entra la evaluación. Y tiene una incidencia directa, maestros, fundamental en el aprender del alumno. Porque si el alumno sabe cómo va, él va a poder intervenirse para poder mejorar lo que él ha aprendido a hacer para volverlo a repetir y garantizar que pueda volver a aprender. En este marco pedagógico, maestros, no solamente vamos a propiciar que el alumno metacognitivamente aprenda, esto es, que reflexione cómo es que aprendió. O sea, no solamente porque haya sido como dicen los niños, una chiripa que aprendió, sino que sea una intervención intencionada para que él pueda volver a aprender de la manera en que puede aprender. Como por ejemplo, que yo docente sepa perfectamente de la manera en que él aprende. O sea, si ustedes me preguntan a mí, la mejor manera en que yo puedo aprender es escuchando, aunque no vea. Si yo escucho, ese es mi canal para aprender. Entonces yo puedo volver a repetir que haya ese canal en el que yo pueda poner el foco y que me pueda concentrar. Y ahí entramos con Gardner, con las inteligencias múltiples y también, maestros, con la maduración cognitiva para
para que nuestros alumnos puedan aprender. Y esta parte, donde yo la tengo que intencionar, y ojo, tengo que intencionarla, no tengo que copiarla, ni tengo que repetirla. La planificación tiene que ser mía y de mi grupo, de nadie más, porque es imposible que pueda haber otro igual, otro proceso igual. Aunque volvamos a tener el mismo grado, aunque volvamos a tener el mismo salón y las mismas características y operar el mismo programa, las condiciones, maestros, son diferentes. Y además, yo también ya no soy el mismo. Esa parte tenemos que reflexionarla. ¿De qué manera puedo innovar la planificación que estoy haciendo hasta ahorita para que realmente responda a que mis alumnos aprendan? Hasta el que tiene mayor rezago educativo tiene que tener movilidad de saberes. Y ahorita precisamos un poco más. Por lo tanto, maestros, en este proceso de evaluación, en el marco pedagógico, tiene que haber una reflexión de nosotros como profes, como maestros, porque yo tengo que ver que lo que hago, ¿sí?, no siempre está favoreciendo para que mis alumnos aprendan. Y ahí les voy a citar un poquito, anteriormente les mencionaba acerca de Benjamin Bloom. En este segundo replanteamiento que él se hizo y donde retomó el término de Michael Scriven de evaluación formativa, él decía que había que hacerlo, que había que hacer la planificación en diseños cortos, y que a partir de lo que se fuera logrando, tendríamos que ratificar o rectificar lo que estábamos haciendo para realmente llegar a donde queríamos llegar, hacia nuestras metas. Y él decía que si terminábamos y veíamos que ciertas acciones de mediación o de enseñanza, de la intencionalidad de la enseñanza, porque entonces pues ahí todavía no decíamos la mediación didáctica, decíamos el proceso de enseñanza que gestionaba el maestro. Si veíamos que no había logros, maestros, lo que teníamos que hacer era replanteárnoslo. Y generalmente lo que nosotros decimos cuando nuestros alumnos no entienden, pues decimos, a ver, va de nuevo. O sea, no entendieron, lo voy a explicar de nuevo. El asunto es que aunque lo expliquemos de manera más lenta, con la voz más fuerte, con la voz más clara, si hacemos lo mismo, no vamos a tener resultados diferentes y no va a haber movilidad de saberes en nuestros alumnos. Lo que tenemos que hacer es implementar una acción diferente, más reflexionada, para realmente impactar en lo que queremos impactar. Entonces, no es repetirlo, maestros, es modificarlo. Y ahí, maestros, a eso se le llama intervención didáctica, intervención pedagógica, y si quieren ustedes así ser más teóricos, irnos a la pedagogía crítica, empezar a entrar en un proceso de investigación-acción que nos permita, después de reflexionar lo que hicimos, volver a implementarlo mejorando aquellos aspectos que nosotros pudimos observar que debíamos de mejorar. Entonces, esta parte es fundamental, maestros, porque si la evaluación formativa nos llega a nosotros como docentes, va a haber una mejora del logro educativo. Y ojo, no vamos a llegar a los estándares, maestros. Nos vamos a ubicar en cosas que tienen que ser fundamentales, que es anclar la nueva planificación o el nuevo contenido, trabajar con los alumnos, anclarlo en lo que saben, no en lo que deberían de saber, que está en el estándar de los programas educativos. Pues ahí por eso les puse esos signotes de interrogación para que ustedes piensen lo importante que es reflexionar por qué nuestros alumnos no aprendieron. Y no, por supuesto que son una variable importante nuestros alumnos, su interés, su motivación, todas las variables que ustedes quieran poner, pero la única variable que yo puedo modificar al 100%, y si no en un buen porcentaje, es donde yo me intervenga. Yo, docente, si yo intervengo en mi quehacer, también voy a poder intervenir para que mis alumnos mejoren. Y podríamos hablar de una infinidad de cosas que podemos modificar. Infinidad, maestros. Sin embargo, acuérdense que no nos perdamos que estamos hablando de innovar la planificación para poder evaluar los aprendizajes esperados. Pues bueno, aquí yo les puse, maestros, en esta diapositiva, les puse algunos elementos que son la base para innovar la planeación didáctica.
Lo primero, ojo, y así es que ustedes sean críticos, sean reflexivos consigo mismos y determinen cuánto dominio tengo de los planes y programas que manejo. ¿En verdad tienen ustedes en su aula un programa que les permita revisar cuáles son los conocimientos que se insertan para el siguiente ciclo escolar, para el siguiente periodo? ¿Cuál es el referente anterior? ¿Qué tanto conozco los elementos curriculares? Porque si conozco bien los elementos curriculares, maestro, será muy sencillo que pueda yo modificarlos sin perder la ruta hacia donde va el aprendizaje esperado y hacia dónde va el logro de la mejora de cada uno de mis alumnos. Lo otro es el conocimiento del educando. Miren, generalmente hacemos evaluaciones diagnósticas y hacemos un examen o hacemos, pues ahora con los instrumentos de la evaluación formativa, a lo mejor aplicamos una rúbrica, una lista de cotejo, o a lo mejor levantamos una observación de lo que hacen, cómo lo hacen y qué dejan de hacer nuestros alumnos, cómo interactúan, cómo participan. Sin embargo, lo que generalmente hacemos, maestros, cuando empezamos con un grupo es que le aplicamos un examen de conocimientos del estándar, y de ahí, maestros, hacemos como que esta es la base que tengo del grupo, pero no me interesa lo que no saben, maestros. Ojo, que generalmente es en lo que nos enfocamos, es que no saben esto otro, es que esto deberían de saberlo. Lo que nosotros nos debe de importar es lo que saben. Tan simple, maestros, porque a partir de lo que saben es que yo voy a poder anclar el nuevo conocimiento. Si yo no sé lo que saben mis alumnos, ¿cómo voy a poder planificar para que haya aprendizajes? Lo estoy poniendo en una simulación. O sea, los alumnos aprenden, pero acuérdense la diferencia. Nuestra responsabilidad como docentes es intencionar que los alumnos aprendan. Si no hay aprendizaje intencionado en las escuelas, maestros, no nos justificamos los profes. Los maestros no nos justificamos porque no enseñamos. La enseñanza es un binomio con el aprendizaje. Tiene que haber aprendizaje para que yo me justifique en el aula. Y todos y cada uno de mis alumnos tienen que aprender. Y dirán ustedes, pero es que no soy Superman, maestra, pues que tengo muchos alumnos en el grupo. Pues ahí entra nuestra principal arma, es la planificación. Porque la variedad de actividades, o sea, como nos lo plantea Bloom cuando inicia la evaluación formativa, en la variedad de actividades, maestros, que realicemos, podrán entrar todos los estilos de aprendizaje de mis alumnos y quizás todas las necesidades. La base está, maestros, en que aprendemos juntos. Para construir el conocimiento hace falta puentes, hace falta zonas de desarrollo próximo, hace falta esos puentes cognitivos que dice Brunner, que dice Ausubel, que dice Vygotsky, y pues los que son constructivistas que potencializan la psicología cognitiva. Todos ellos, maestros, nos dicen que esa mediación la hacemos nosotros. Por lo tanto, yo no puedo poner un puente de donde no tengo en dónde anclarlo. O sea, yo tengo esa zona de desarrollo próximo, pues ese de desarrollo próximo, porque yo sé cuál es esa zona de desarrollo próximo para llevarla a la siguiente zona de desarrollo a la que tengo que llevar al alumno, que es el nuevo conocimiento. Entonces, ojo, que nuestra tarea principal sea tener el conocimiento del educando. Y otra parte importante, fíjense, ese es el diagnóstico, ese es mi referente, con eso inicio, pero también, maestros, yo tengo que conocer a los alumnos, yo tengo que saber cómo aprende un adolescente de tercero de secundaria y cómo aprende un chaparrito de segundo de primaria que tiene deficiencias en la lectoescritura, que todavía no logra la decodificación. Yo tengo que, fíjense bien, hacer esa planificación tan atinada que puedan aprender todos mis alumnos con ella, con la secuencia didáctica que yo diseñe, pero además que también yo aprenda y conozca más a mis alumnos, que cada día yo tenga una mayor sensibilidad para saber la manera en que aprenden y que además en ese proceso yo tenga altos para evaluar si voy bien o no voy bien y que tengo que replantearme.
Y eso solamente, maestros, lo podemos hacer pues con estos elementos. Y pues la parte del conocimiento de la comunidad educativa, de la escuela, del entorno. Esto también es muy importante, el contexto que tiene nuestra escuela. No es lo mismo que yo planifique en una escuela urbana, donde hay mucho mayor acceso a los bienes y servicios que tiene nuestro país, a que yo planifique en la punta del cerro, donde mis alumnos tienen que llegar en un burro a la escuela, o tienen que llegar caminando a la escuela, o dejan de ir a la escuela porque llueve y el río no los deja pasar, o porque tienen muchas condiciones de violencia en sus comunidades que no los puede hacer llegar. Entonces yo tengo que pensar en mi planificación que no solamente los aprendizajes esperados son importantes, que tengo que crear las condiciones para que yo pueda operar y hacer funcionar esos aprendizajes esperados. Y solo eso, conociendo a la comunidad. Hay que hacer una caracterización, hay que conocer qué tiene la comunidad, hay que conocer cómo vive la comunidad, maestros, cómo podemos trabajar toda esa parte importante que son las emociones del alumno, todos los temas transversales, la salud, el bienestar, cómo podemos trabajar los maestros si no conocemos su contexto. O sea, yo veo al chaparrito que está en mi salón, pero no sé el contexto que tiene. Es importante, muy importante que eso lo podamos plantear. Y eso debe de estar, maestros, ¿en dónde? En la planificación. Tiene que estar ahí, tiene que estar implícito. Y luego, pues mis fortalezas. Pues yo como docente, pues claro, maestro social, pues yo tengo fortalezas y debilidades como docente, pero yo debo potencializar mis fortalezas para que mis debilidades sean menos. Y esas fortalezas, maestros, deben de ser la garantía para que mis alumnos aprendan más y mejor. Así que esta es la base para que ustedes puedan innovar en su planificación didáctica. Y esto, maestros, yo les garantizo que nos podrá dar mejores resultados. Les puse en esta gráfica para mencionarles que la planeación y la evaluación es un proceso simultáneo. Ustedes se fijan, empezamos nosotros, aquí tenemos los saberes previos, el contexto, tenemos los organizadores curriculares, que se traducen en los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados tienen diferentes tipos de contenidos que redundan, maestros, en la adquisición de las competencias, con todo esto que ustedes ya saben. Y si se fijan, todo esto que yo les hablé, todo esto que tenemos aquí, lo realizamos en la planificación. Tenemos la evaluación formativa, que parte de estos elementos, y luego ya llegamos a la secuencia didáctica, que también ya la platicamos. Todo esto ya se los platiqué. Nada más, maestros, llegar a lo que no debemos de olvidar. La planeación formativa debe de ser para que nos ayude a ratificar o rectificar el proceso de mediación didáctica. Tiene que involucrar al alumno para intencionar metacognitivamente el aprender a aprender, permitir la reflexión de lo que el docente hace de manera permanente. Si logramos esto, maestro, que platicamos, yo les aseguro que tendremos aprendizajes más consistentes, más claros, y también nosotros cada día podemos ir siendo mejores docentes. Entonces, maestros, ojalá que esta reflexión que tuvimos en esta mañana de 12 de junio nos sirva mucho a todos para cuando regresemos a las aulas podemos evaluar más y mejor para que los aprendizajes esperados se transformen en una formación real de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos. Espero las preguntas. Maestra, muchas gracias a usted y felicidades. Fue una gran aportación la que nos hace el día de hoy. Y pues por eso mismo está muy interesante las preguntas en el chat, pero afortunadamente tuvo un cierre espectacular que pudo resolver varias de las preguntas que ya habían vertido. Y solo hay una que le quiero hacer, la voy a conjuntar un poco. Usted decía que pues la planeación y la evaluación deben de ser un proceso simultáneo, van de la mano. Eso no hay que olvidarlo, pero nos preguntan cómo evaluar de forma cualitativa, cómo tener una evaluación formativa si nos están pidiendo en el sistema una evaluación, un registro cuantitativo. Y aquí me gustaría también que pudiera responder a algunos que dicen que tienen que valorar
si han tenido alumnos que no han tenido noticias de ellos o no están promovidos en el primer y segundo trimestre, y entonces, ¿cómo hacerle? ¿A qué tienen que prestar atención? Son 2 preguntas, pero creo que usted las puede unir en una sola respuesta. Gracias, maestra. Muy bien. Gracias, Itzel. Pues fíjense, esa es una gran dificultad para el docente, pero también es algo en lo que tenemos que preocuparnos, la evaluación cualitativa. Esto es, en la planificación, la evaluación formativa nos da elementos para ver en el proceso quién ha tenido movilidad de saberes, no que haya aprendido lo mismo, sino que haya tenido movilidad de saberes. Por supuesto que no todos aprendemos igual, maestros. Tenemos cada quien un proceso de construcción diferente desde nuestras propias, fíjense, nuestros esquemas cognitivos y también de las experiencias que tenemos en nuestros contextos familiares, en nuestros entornos, es diferente. Pero la evaluación que nosotros hacemos en este proceso de transitar y de conectar lo que sabe el alumno con lo que queremos aprender, ahí vamos teniendo elementos. Y hay muchos instrumentos de la evaluación formativa. Pero no se les olvide, el más importante es la observación. La observación es el principal elemento para poder nosotros valorar el avance de nuestros alumnos, pero sobre todo saber en dónde están sus errores para poderle ayudar a irlos superando, para saber en dónde se quedó. Y ahora me dicen, maestros, y eso es algo que a lo mejor no les precisé, o sea, me preguntan que si ustedes se quedaron hasta el segundo periodo de evaluación con sus estudiantes y tienen que evaluar pues este trayecto en donde ustedes tuvieron un contacto que no fue tan cercano como para poder observar lo que ellos han aprendido. Aquí, maestros, yo les solicitaría que de los aprendizajes esperados que ustedes tenían planteados para este periodo, se vayan a ver en los 11 ámbitos del perfil de egreso, que corresponde al grado que ustedes tienen o la asignatura que ustedes tienen, de manera más global, lo que deberían de aprender y valorar. Y que sean más concretos y que no valoren la parte académica, valoren la parte integral del aprendizaje. Esto es, maestros. O sea, si ustedes están viendo fracciones y le piden que ponga una narración el alumno, de cómo, o sea, si realmente ya comprendió las fracciones, ¿qué les parece si le pusieron al alumno que le ayudara a su mamá a freír los frijoles? Y que ahí, cuando ella llevó los frijoles para freír, puso tal cantidad de aceite, puso tal cantidad de frijoles, ¿y qué proceso hizo para freírlos? Inferir, maestros, hay que inferir de los contenidos académicos la competencia hacia un contexto real. No es fácil, maestros. Ahí, fíjense bien, ese es el reto que tenemos. Vamos a aprender, maestros, a calificar con una valoración más clara, menos mecánica y más precisa. Yo aquí les diría, remítanse al periodo de tiempo que tuvieron a sus alumnos y remítanse también a hacer una valoración en función no de los aprendizajes esperados que ustedes tenían previstos trabajar en este trayecto, sino, maestros, váyanse, por favor, a los rasgos del perfil de egreso, váyanse a los 11 ámbitos y vean si ya de lo que ustedes revisaron y vieron en sus alumnos tienen avanzado y a partir de ahí y de los elementos que ustedes tienen de sus alumnos que puedan hacer una valoración. Óiganlo bien, no van a poder hacer una acreditación. Es muy complicado que ustedes determinen que van a reprobar a algún alumno siendo estas condiciones. Y además porque todos tenemos la certeza, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que nuestros alumnos en este periodo y nosotros mismos hemos aprendido muchísimo. O sea, hemos tenido muchos aprendizajes. Lo que nos toca a nosotros ahora cuando regresemos es ordenarlos, maestros, y capitalizarlos. Pero eso yo se los diré en alguna otra charla que tengamos oportunidad para decírselos de manera precisa. Nada más concretando, maestros, remítanse, por favor, a los 11 ámbitos del perfil de egreso y vean si las competencias que están planteadas y que están definidas tienen avance sus alumnos ahí. Gracias. Gracias, maestra. No nos queremos ir sin hacerle esta última pregunta, que dice así: ¿qué estrategia se recomienda para que el docente se transforme en creador de su propia planificación y de su propia praxis
educacional? Yo le voy a decir que la base es que tenga un pleno conocimiento y dominio de sus planes y programas. Un maestro que conoce bien los planes y programas sabe cómo hacerlos flexibles, porque mire, no siempre los aprendizajes esperados los podemos poner tal como están. Entonces, pues nos remitimos pues esta parte de herramientas que tenemos como la taxonomía para acercar la meta, así como dice Benjamin Bloom, en trayectos más pequeños, maestros, y eso ustedes lo podrán hacer. Pero la base, maestros, es primero, ustedes como docentes, es que tengan un pleno conocimiento de sus estudiantes y un dominio cabal de los planes y programas, porque entonces el currículum no los va a encuadrar. El currículum les va a permitir la flexibilidad para que atiendan las necesidades de sus alumnos. Sin embargo, si ustedes siguen a pie juntillas el currículum, se convierten en operadores del currículum y los resultados, maestros, ya no son los mismos. O sea, nuestros planes y programas desde la RIEP y en este modelo educativo de aprendizajes clave está centrado en el quehacer del docente y ya no está en que sigan el currículum como cuando estaba planteados los objetivos, que seguramente los que son de mi rodada se acordarán del objetivo general, el particular, el específico, con numeritos, así con numeralia. Entonces, esa es la base. Gracias, maestros. Muchas gracias, maestra. Pues muchísimas gracias, doctora. Fue una extraordinaria conferencia, muy interesante. Temas actuales que desde luego nos ponen a reflexionar y hacer un análisis muy importante de lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo quiero agradecer también a todos los asistentes, sobre todo a las maestras, maestros que nos están escuchando de todo el estado de Guanajuato y la verdad nos sentimos muy contentos porque ha sido un gran esfuerzo el que se pueda llevar a cabo un evento de esta naturaleza. Y no quisiera cerrar este espacio hasta antes hacer entrega de un reconocimiento de forma virtual, que desde luego se lo haremos llegar en forma física a la doctora. Si me permiten, doy lectura al documento y dice: la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de la Dirección General de Educación Básica y la Dirección de Profesionalización y Desarrollo Docente, otorga el presente reconocimiento a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga por su participación en la conferencia Innovar en la planeación para evaluar los aprendizajes esperados. Guanajuato, 12 de junio del 2020, y lo firma nuestra directora general de Educación Básica, la licenciada Esmeralda Imelda Barquera Arteaga. Doctora Rosa Irene, pues fue un placer poder tener esta charla con usted, temas muy interesantes en la parte de la evaluación y como bien lo comentaba, la observación cobra un papel fundamental en estos procesos, en estos tiempos que nos encontramos. Pues muchísimas gracias a todas y todos. Y no antes quisiera aprovechar este momento para invitarlos a una siguiente conferencia con la maestra Oralia Bonilla. La conferencia lleva por nombre